Vamos a la hiperpotasemia. Ya, vamos a la hiperpotasemia. Es toda elevación del potasio por encima de 5.5. Sabemos que el valor normal es de 3,5 a 5. Entonces, esta se va a caracterizar porque también nos va a generar arritmia. Entonces, y nosotros tenemos miedo, no cuando dice 6, o sea, nosotros le tenemos miedo cuando está en 7. En 7 son arritmias, el paciente con insuficiencia renal crónica que no está orinando, el potasio está alto, y ese es el que nos preocupa porque queremos que le hagan diálisis ya nomás para sacarle el potasio porque va a morir por arritmia. Entonces, este potasio, ¿por qué se va a incrementar? Porque no hay pues la vía de eliminación. Entonces, la acumulación de potasio siempre se debe a insuficiencia renal en nuestro medio. Hay otras causas, ahorita van a ver un listado bastante largo de causas de hiperpotasemia muy raras. En nuestro medio es eso, ¿ya? Igual la hiperpotasemia tiene que ser clasificada. Miren, ahí tienen las 3 clasificaciones. Leve cuando el potasio se eleva de 5 a 6, moderado de 6,1 a 7 y severa mayor a 7.1. Lo que yo le decía, le tengo miedo al 7. Ese 7 para arriba me va a generar arritmia. Parecidas a las anteriores, a veces si no hay un ionograma no te vas a dar cuenta. Miren el montón. Estas son causas, por decir, de hiperpotasemia. Miren esta otra. Si ustedes se fijan, hay causas tumorales, hay causas por aporte exógeno, ¿ya? Hay estas causas por redistribución corporal inadecuada, por ciertos estados, acidosis, por la utilización de ciertos medicamentos. Los beta bloqueantes llevan a hiperglicemia, pero también llevan a hiperpotasemia. ¿Ya? ¿Qué otras cosas hay? La utilización de ciertos diuréticos, aldactones, triantireno, digamos, que acumulan potasio, son ahorradores de potasio. Otras veces porque se altera la excreción renal, ahí tienen varias suposiciones, ¿ya? Por la insuficiencia renal aguda, crónica. Entonces, todas esas asociadas al riñón es lo que nosotros vemos en nuestro medio, ¿ya? Hay hiperpotasemias con funcionalidad normal, el Addison, hipoaldosteronismo, utilización de heparina, utilización de los IECA. Los IECA también llevan a hiperpotasemia. Entonces, tienen un montón de situaciones. Entonces, pero a pesar de que hay un listado grandísimo de situaciones que llevan a hiperpotasemia, no se da así nomás. Raro. ¿Cuál es la causa en Santa Cruz de hiperpotasemia? La insuficiencia renal crónica. Eso sí que hay por montón. ¿Ya? Entonces, y miren las manifestaciones neuromusculares. Malestar general, ¿ya? Debilidad, parestesia, parálisis, hiporreflexia, fasciculaciones, puede haber insuficiencia respiratoria, o sea, la mecánica ventilatoria no se contrae bien, distensión abdominal, ilio, igual que en la hipopotasemia. A veces saber si es hipo o hiper por la clínica, muy difícil, o sea, muy, muy difícil. Más ante todo decíamos, el calambre es hipopotasemia. Mentira, señor. También hemos visto que en hiper pueden haber contracciones, ¿ya? Pero la tendencia más es de parálisis en la hiper, pero también hay contracciones en algunas situaciones, ¿ya? Aquí tiene todo esto, es lo que nosotros, yo personalmente le tengo un poco de miedo. ¿Cuál es esto de acá? Los cambios electrocardiográficos, lo mismo que generaban la otra. Una onda, ¿cómo se una onda T picuda, hay prolongación del PR, y si hay PR largo te genera bloqueo primer grado. Hay pérdida de la onda P o aplanamiento, hay ensanchamiento del QRS, típico de los bloqueos de rama derecha o izquierda, ¿ya? ¿Qué otra cosa puede aparecerte? Los ritmos idioventriculares, taquicardia, fibrilación ventricular, te puede hacer una arritmia ventricular con extrasístoles pura y ahí la parada cardíaca. Entonces, igual, hiperpotasemia, si te aparece la arritmia como consecuencia de potasio alto, no sale. No sale porque desgraciadamente el potasio tiene mucho que ver en la funcionalidad contráctil del corazón junto con el calcio, entonces, y no te va a dejar, ¿ya? Entonces, tú tienes que revertir esto y tiene que ser rápido. Aquí están lo que yo les decía. Miren estas ondas T, ¿ya? Miren acá.
el PR, el QT. Miren la altura de esta onda T. Eso es lo llamativo. Si ustedes se recuerdan la onda T, subía así lento y bajaba así. No es una onda simétrica, pero cuando hay una onda simétrica como la que he mandado aquí, que estoy marcando, simétrica, a ambos lados la misma altura y la misma pendiente de descenso, eso es potasio alto. La onda T es asimétrica, tiene un ascenso gradual y tiene una caída diferente, no es simétrica. Pero si tú ves una onda simétrica, una onda T simétrica, el ascenso simétrico con el descenso, eso es potasio elevado. Y es lo único que te vas a pillar, ¿ya? Después que el segmento ST se vaya para arriba o el segmento ST se vaya para abajo, te va a hacer confundir con infarto o manifestaciones subendocárdicas. También piensa en potasio alto. ¿Listo? Entonces, el intervalo PR, bueno, es una de las causas. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a hacer el diagnóstico? Lógicamente que el cuadro clínico no te sirve de mucho, entonces uno tiene que utilizar el famoso laboratorio, el ionograma, para que te digan qué es lo que está pasando. Segundo lugar, vas a utilizar un electrocardiograma para ver si hay arritmia o no. Y las arritmias son sencillas. PR largo, ensanchamiento del QRS, onda T alta y picuda, esos son tus criterios, o el aplanamiento de la onda P. Son los elementos que vas a encontrar. Entonces, en la hiperpotasemia leve, ese potasio que se elevó por encima de 5 a 5.6, el equivalente, bueno, ese potasio, ¿nosotros qué hacemos? Utilizamos esta sustancia de aquí, mire, aquí está el nombre, poliestireno sulfonado. Ya, cálcico. ¿Qué es? Es el cayexalate. Es una resina. Resulta que viene en un polvo negro horrible, se mezcla con agua y te lo hacen tomar. No sé si, ¿a qué se parece? Pues, una vez lo probamos, es un polvo amargo, ese es el asunto. Te lo tienes que tomar sin saborearlo y la intención que lo tomé, te da ganas de vomitar, dan náuseas después de la ingesta, pero esta sustancia es una resina que contiene en su estructura calcio. Entonces, cuando ingresa al intestino, lo que hace es absorber todo el potasio que está ahí, forma otra resina, y después de unas horas, después de un día, 2 días, esta resina chupa todo el potasio que tenés ahí en la alimentación y vas y la eliminas en las heces fecales. ¿Qué hace el poliestireno? No permite la absorción del potasio a nivel intestinal. ¿Ya? ¿Cómo se prepara? Muy sencillo, 1 gramo por kilogramo por dosis. La bolsa trae 400 gramos, ¿ya? Trae 400 gramos una bolsa y está partido en 4 bolsitas. Entonces, ¿qué hacemos? Una bolsita que trae 100 gramos, lo preparamos con un vasote lleno de líquido y se lo toma, ¿ya? Y cada bolsa le damos cada 6 horas. ¿Qué va a hacer esta sustancia? Se va a disolver, va a absorberlo, no va a absorberse a nivel intestinal, entonces va a ir chupando todo el potasio y lo vas a eliminar en las heces fecales como una caca negra fétida. ¿Ya? Eso es lo que hace este producto. Otras veces cuando el paciente está inconsciente, con insuficiencia renal, con ACV, o sea, el sujeto no lo va a poder tragar. ¿Qué hacemos? Ese mismo líquido se lo metemos en enema. ¿Ya? Los renales crónicos llegan en coma y en coma urémico, a ver que tomen agua, no va a tomarla. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de meterle por la boca un enema y sabemos que el recto absorbe agua. Entonces, se va a absorber todo el líquido, pero parte del edema va a arrastrar, digamos, si tú logras vencer ahí la ampolla rectal, puede ir en retroceso y evitar la reabsorción del potasio. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer. En las moderadas cambia la cosa. ¿Listo? En las moderadas ya el potasio está más alto, 6,5 hasta 7, digamos, ¿no? Hay 2 clasificaciones, ahí depende. Hay una clasificación de la elevación que la hacen en base a la clínica y hay otra que la hacen en base al electrocardiograma, ¿ya? Entonces, en este caso, yo les recomiendo un preparado de dextrosa con insulina, jóvenes. ¿Listo? Y aquí está, esto de aquí. Esto es lo mejor. Un suerito
de destroza al 20%. Bien. Ese suero ya lo tienen colgado, tiene una vía periférica, ponen su suero ahí y agarran y buscan insulina cristalina, esa que le ponemos al diabético, y le marcamos 15 unidades y se lo ponemos a ese suero y lo batimos. Y se lo empezamos a gotear al sujeto. Ya, toda esta cantidad, por decir, se la puedes meter en 1 hora. Con insulina, con destroza, no hay drama, no te va a hacer hipoglicemia si se lo metes. Entonces, los 500 ml se lo vas a meter en 1 hora, haces tu regla, tu cálculo, volumen, tiempo por 3, entonces volumen serían 500 ml, tiempo sería 1 por 3, serían 3, 500 dividido entre 3, ¿cuántas gotas te va a salir? Entonces, si te fijas, no te va a dar un valor altísimo, 150 más o menos así, 166. ¿no? 166 no se puede contar, entonces nosotros nunca lo hemos metido así, digamos. Entonces, ¿qué hacemos? Puta, a ver, calculémoslo en 2 horas. Igual te va a salir te va a salir un goteo de 80. Doble vía. En 2 horas se lo meto. Ajá. No da para doble vía porque es destroza con insulina. Entonces, hacemos volumen, tiempo por 3, pero en tiempo utilizamos 2 horas. A ver, 500 dividido entre 6, ¿cuánto te saldría? 83. Exactamente, eso es lo que hacemos, 83. Aquí en vez de 1, yo le pondría 2 horas, pero el protocolo utilizan eso. Ya, en el protocolo utilizan eso, 1 hora. Yo le pondría ahí 2 horitas en vez. No lo hemos cambiado porque así dice el protocolo, o sea, 2 horas y punto. Ya, 2 horas. ¿Y saben qué hace? Ingresa, como es destroza, la utiliza la célula. Segundo, la insulina, ¿qué hace? Como esa glucosa es excedente, le abre la puerta a la glucosa. ¿Y qué hace la destroza con la insulina? Se va a ingresar dentro de la célula. ¿Y a quién se va a llevar? Al potasio. No hay riesgo de hipoglicemia, a pesar que estás poniendo alta insulina, porque estás poniendo glucosa 20. 20% de glucosa es hartísimo, más 15 unidades de insulina es hartísimo. Entonces, tú lo pones en vena, tranquilo, tu glicemia se va a subir, pero no hay problema porque la insulina lo va a bajar y a la pasada se va a meter a todo el potasio que está botando. Mides a la hora y tu potasio cayó. Eso hacemos cuando el paciente empieza a hacerte arritmia. ¿Ya? Entonces, y se soluciona transitoriamente. Ahora, ¿quieres algo más sostenido? Cambia la cosa. Ahí ya viene la segunda partecita. La segunda partecita, yo voy a utilizar el bicarbonato de sodio. ¿Listo? No porque tenga acidosis metabólica. En la anterior no era diabético, le puse destroza al 20% más 15 unidades de insulina. Aquí le voy a hacer bicarbonato, no tiene acidosis metabólica. ¿Cuál es la acción? El bicarbonato va a hacer lo mismo, va a empezar a circular. La bomba sodio-potasio y a la pasada te lo mete adentro del potasio. ¿Entiendes? Entonces el bicarbonato le hacemos una carga de 1 miel equivalente por kilogramo peso, se lo metemos entre 30 a 1 hora, listo, y se lo podemos repetir 4 veces al día. ¿Ya? Por decir, peso 90 kilos, son 90 miel equivalentes. 1 miel equivalente por kilo le hago a este paciente con 90 kilos cada 6 horas, cada 8 horas, dependiendo de lo que quieras hacer. Ahora, destroza con insulina y bicarbonato, la suma de los dos, no hay manera que el potasio se quede afuera. Va a estar adentro, pero es transitorio, ¿entiendes? No se va a quedar ahí siempre. Cuando dejen de ejercer los efectos, se va a volver a salir, entonces tu potasio va a volver a la realidad. Entonces, estas son medidas transitorias para que tú encuentres la manera de eliminar el mecanismo que mantiene alto. La furosemida sería ideal si el paciente orina, pero si la mayoría de los hiperpotasemias son renales crónicas, no le hacen nada. Entonces no funciona muy bien. Tercera medida, gluconato de calcio. ¿Listo? El gluconato de calcio, 2 ampollas en vena a pasar en 2 a 5 minutos. Este medicamento
Cuando se lo agarraba en una jeringota y se lo metía directa, alguien mató a alguien porque le provocó una parada. Se lo diluye en una jeringa grande, 20, 50 ml, ¿ya? Y se pone lento. Tú estás con tu jeringa ahí y lo que haces es dividir y que entre en 2 a 5 minutos. La mayoría de las enfermeras se tira 10 minutos metiéndolo y entran las 2 ampollas. ¿Qué va a hacer el gluconato de calcio? Es lo mismo que hacen las otras. Va a empezar a circular y va a agarrar el calcio, le va a abrir la puerta y lo va a meter dentro de la célula. ¿Cuál de los tres? De los tres. Destroza con insulina, bicarbonato, gluconato de calcio, van a utilizar los tres si quieren. ¿Entiendes? Los tres. Si usan uno, va a funcionar. Si quieres sumarle el 2, va a funcionar. Si le pones los 3, va a funcionar. Pero va a ser transitorio. ¿Cuánto tiempo te va a durar esto? 6 horas. Y en 6 horas otra vez el potasio se va a salir y tienes que volver a hacer. Por eso si se fijan los esquemas son cada 6, cada 8 horas. Entonces, ¿cuánto tiempo lo puedes hacer todos los días? ¿Cuánto tiempo lo hemos usado? 4 o 5 días hasta que conseguimos diálisis. Con la diálisis sale todo el potasio excesivo. ¿Listo? Aquí tienen un caso. Mírenlo aquí. 80 años, mire, 62 kilos, con insuficiencia renal crónica, somnoliento, débil, que desde hace 2 semanas, y también refiere disminución del apetito en el último mes. Piel y mucosa seca, con evaluación neurológica, con debilidad generalizada. pH y bicarbonato, ahí está pH 7.3, bicarbonato 17, potasio 6,5. Bien, potasio está alto, hay una hiperpotasemia. Ya, clasifiquemos la hiperpotasemia. Leve de 5 a 6, moderado de 6,1 a 7. Este es un moderado, ¿ya? En la leve es dar vía oral cahiexalate. En la moderada, bicarbonato, destroza con insulina y gluconato de calcio. Ustedes lo que ustedes quieran usar. Las tres. ¿Cuál es la final? Hacer diálisis. En esto no hay mucho que practicar. Ustedes ya lo tienen los esquemas ahí. De moderado a severo, ustedes utilicen primero destroza con insulina, ponen destroza al 20%, 500 ml, más insulina cristalina, 15 unidades. Hacen su cálculo, volumen, tiempo por 3, no utilicen 1 hora, nunca te va a salir, utilicen 2 horas. Hacen ese volumen, tiempo por 3 y siempre te va a salir 80 gotas y se lo meten en 2 horas. ¿Qué va a hacer la destroza con la insulina? El potasio lo va a meter adentro. ¿Cada qué tiempo tienes que hacer esta bomba? Tienes que hacerlo cada 6, cada 8 horas, dependiendo. Ya. Bien, ese es el esquema 1. El esquema 2 es sumarle bicarbonato. Bicarbonato, 1 miel equivalente por kilogramo peso, cada 6, cada 8 horas. ¿Qué va a hacer ese bicarbonato? El potasio lo va a meter dentro de la célula. Bien. La suma del uno con el otro no significa que el potasio va a desaparecer. Ambos se complementan. El esquema 3, le sumo a esos dos si quiero gluconato de calcio al 10%. 1 a 2 ampollas. Nosotros agarramos 2 ampollas, lo diluimos con una ampolla de 50 ml, ahí con suero fisiológico, no lo mezclamos con destroza porque precipita, y se lo metemos lento. ¿En qué tiempo? 5 minutos. Pero las enfermeras le tienen miedo al calcio también, así que lo meten en 10, 15 minutos. Lento así. ¿Qué hace ese calcio? Circula y el potasio agarra y lo mete dentro de la célula. Eso hacemos el primer día. Al siguiente día medimos cómo está el potasio. Cada vez que le ponemos la destroza con insulina, medimos el potasio. A las 48 horas vemos el potasio. Si el potasio sigue saliendo 6, sigue alto, no quiere desaparecer, a pesar de que le ha cortado el ingreso por vía oral, mándelo a diálisis. Una sola diálisis, ese potasio que está en 10, vuelve a lo que debería estar, que es 5, y se acabó. Doctor, ¿Listo? ¿cuánto de destroza se da? 500. ¿500? Sí. ¿Comprendieron eso? Aquí hay 2 casos para que se entretenga. Ahí dice hipo, es hiper. Hay que cambiarle esa partecita. Recién lo leí ahorita. Por tratar de hacer esto para que nos entendamos. ¿Ya? Esto es lo más hermoso que hay en líquido, porque uno ya sabe lo que diablo va a aprender a hacer, ¿entiendes?
La mayoría, por decir, el leve, hiperpotasemia leve, el Cayexalate cuesta conseguir. Algunas en la ciudad, pero en provincia no lo pillan ni yo. Pero si hay destroza con insulina, si hay bicarbonato, si hay gluconato, entonces utilícenlo sin miedo. Diálisis, hay centros, entonces no hay donde. Aquí hay otro caso, para